¿Cómo están, chicos? Buenos días. Una disculpa porque no pude estar con ustedes en la mañana en Zoom. Tuve que salir de viaje, ya llegué a mi destino. Pensaba grabarles en la carretera, pero ¿para qué ponemos en riesgo a la familia, verdad? Pero bueno, vamos a grabar su última clase. Acabamos con los artículos de las garantías individuales de la Constitución. Les había mandado la clase pasada del artículo 20 apartado C al artículo 24. Continuamos del 25 al 29 y acabamos el curso. Así que vamos a darle rápido. Artículo 25. En consecución, el artículo 24 y 23 nos habla de que corresponde al Estado la rectoría de la economía, poéticamente, para garantizar que ésta sea integral y sustentable. Sustentable incluyendo a todas las comunidades, municipios. Ya sabemos que tenemos una composición multicultural y tenemos a todas las comunidades indígenas que, si bien políticamente pertenecen a un municipio, todavía conservan sus usos y costumbres y no justificado legalmente, pero por eso es que también el Estado deja en rezago estas comunidades, porque en la parte política, económica, contributiva, pues no participan activamente, lo cual está muy mal, por supuesto. Tenemos que defender y proteger a nuestras culturas originarias. Que fortalezca la soberanía de la nación, hablando de esa independencia que podemos tener o interdependencia que podemos tener como Estado en la materia económica, y su régimen democrático mediante la competitividad. Ya tenemos legislación muy amplia en materia de competitividad. Somos un sistema capitalista, por supuesto, y todo funcionamos a través de precios, de compras de dinero y de trabajos mal pagados, por supuesto. Entonces la competitividad permite ese flujo de dinero a través del intercambio de bienes y servicios. Bueno, el Estado velará por la estabilidad de las finanzas públicas. Solo velará, no las asegura. Y por supuesto que tenemos muchos sexenios con deuda pública con otros países, con bancos locales, con bancos extranjeros, con empresarios. A todos les pide el Estado. El Estado planeará y conducirá, coordinará y orientará la actividad económica nacional. Obviamente, todo esto, como les había dicho, se hace a través del Plan Nacional de Desarrollo, que es sexenal, que presenta el presidente. Y bueno, ahí se establece la manera de hacer crecer la economía, pero finalmente, en cada ejercicio fiscal, en diciembre, que se aprueban los presupuestos de cada del país, es donde se va a repartir verdaderamente el dinero, es donde se va a planear esa parte económica, no solo sobre el gasto, sino sobre la obtención, ley de ingresos de la federación. Entonces ahí es donde ponemos todas las contribuciones, todos los ingresos que vamos a tener como Estado para el presupuesto del próximo año. El sector público tendrá a su cargo de manera exclusiva las áreas estratégicas que se señalan en el artículo 28, que vamos a llegar a leer, pero que prácticamente nos habla de minería, hidrocarburos y demás, pero no me adelanto. Manteniendo siempre el gobierno federal la propiedad y control sobre los organismos y empresas productivas del Estado, hablando de los órganos descentralizados que se consideran empresas productivas del Estado, como Pemex y la Comisión Federal de Electricidad. Control del sistema eléctrico nacional, del servicio de transmisión y distribución de energía eléctrica, justo lo que les acabo de decir, así como la exploración y extracción del petróleo y demás hidrocarburos. Le corresponde la propiedad, pero a la hora de la comercialización, derivado de la reforma energética de los primeros dos planes que se hicieron a partir del 2013, pues prácticamente la comercialización pasó a manos de entes privados a través de concesiones, y por eso es que hoy vemos gasolineras OXXO, gasolineras G500 y demás, ya no administradas directamente por Pemex, sino dotadas por Pemex, pero cada quien con sus propias ventas, ya estableciendo tabuladores mínimos, más no máximos, que sería lo ideal, sobre las gasolinas, y por eso todos los días tenemos un precio diferente de gasolina. Podrá participar por sí o con los sectores social y privado de acuerdo a la ley, e impulsar y organizar áreas prioritarias del desarrollo. Esto es elemental. Las empresas siempre han participado, por lo menos desde los 90s, que vino la devaluación de 1994, derivado del chisme que corrió Cedillo de que iba a haber una devaluación y salió mucho dinero, viene lo del Fobaproa y todo esto. Precisamente por eso siempre tuvo cabida el sector privado, y obviamente siempre con el PRI, mucho más con el PAN en sus 12 años que estuvo en el poder. Sin embargo, a partir de los 90s, y derivado de que prácticamente el sector privado te puede provocar una devaluación si ellos quieren, siempre han existido pláticas. Recuerden cuando quedó electo su presidente,
entrevistaron al presidente del Consejo Coordinador Empresarial, que prácticamente quería llorar. ¿Por qué? Pues por la tendencia de gobierno izquierdista, que ya no sabemos cómo está, izquierdista que tiene este presidente, y que obviamente no se iba a sentar a negociar con ellos. Finalmente lo hizo cuando amenazó que iba a haber reformas a la ley de instituciones de crédito para quitar todas las comisiones que cobran los bancos. Obviamente sin esas comisiones los bancos no deberían de existir y prácticamente podría haber una nueva nacionalización de la banca, lo cual ya no va a pasar, y se echó para atrás. Ya el presidente más o menos entendió que tiene que pactar con el sector privado, no porque necesite de su dinero directamente, sino porque los medios productivos internos del país los acaparan este sector privado. Entonces siempre ha habido negociaciones con ellos y ahora lo empieza a entender nuestro presidente. Así que sí va a haber coordinación con el sector privado siempre. La ley alentará y protegerá la actividad que realicen los particulares en materia de emprendedurismo y proveerá las condiciones para que el desenvolvimiento del sector privado contribuya al desarrollo económico nacional. Todas las estrategias para pequeñas, medianas empresas, que prácticamente son el 80% de nuestra economía, y entendiendo esa importancia que tienen, es que la misma Secretaría de Economía, obviamente por mandato del gobierno federal, da todos estos estímulos, todos estos créditos para emprendedores y demás, precisamente porque son el sostén de nuestra economía. Y a fin de contribuir al cumplimiento de los objetivos señalados, todos los órdenes en el ámbito deben implementar las políticas públicas de mejora regulatoria. Las normas de mejora regulatoria fueron añadidas a nuestra legislación y fueron, ¿cómo decirlo? Sí, anexadas a nuestro sistema económico a partir del 2014, que son tendencias de gobernanza corporativa, se llama, que pues es prácticamente prácticas europeas que se hicieron para las empresas precisamente mexicanas, pero no implementándolas directamente en las empresas, sino en la ley para que, bueno, fueran adoptadas, lo cual es correcto. El artículo 26 nos habla de que el Estado organizará un sistema de planeación democrática del desarrollo nacional. Exactamente lo mismo que el artículo 25, cómo va a ser con los impuestos, el Sistema Nacional de Estadística y Geografía, creo que de eso ya les había hablado, del INEGI, del Coneval, que es quien mide ya actualmente la pobreza a favor del gobierno, Consejo Nacional de Evaluación para la Política de Desarrollo Social. Bueno, creo que sí, estamos en el artículo 27. La propiedad de las tierras y las aguas comprendidas dentro de los límites del territorio nacional corresponden originariamente a la nación. Tenemos espacio terrestre, tenemos espacio aéreo y espacio marítimo exclusivo de la nación y originariamente de la nación. Que después, mediante la propiedad privada, se pueda transmitir todo esto, bueno, ya es diferente, por supuesto, pero originariamente todo es de la nación. Las expropiaciones solo podrán ser por causa de utilidad pública y mediante indemnización. Las expropiaciones las hace el gobierno y no es la extinción de dominio que se hace por comisión de delitos, sino para un beneficio público, es decir, a ustedes les expropian su casa porque a lo mejor va a haber un yacimiento petrolero, o les expropian su casa porque van a construir un puente, yo qué sé. ¿De acuerdo? Si lo hace así, se las puede quitar el gobierno. Lamentablemente no hay un medio de defensa para evitar la expropiación. Pero sí hay medios de defensa para prever el pago de la indemnización en tiempo y forma, y obviamente que se cumpla la utilidad pública. Si existiera algún medio de defensa, sería precisamente el juicio de amparo. Para prever que se cumpla con la utilidad pública. Si se expropia, se indemniza, pero no se cumple con la utilidad pública, es optativo para la persona, para el afectado, promover el juicio de amparo para que pueda recuperar su propiedad. ¿Por qué? Porque no se cumplió una de las dos condiciones de la expropiación. Ojo, y repito, indemnización, que se va a hacer a valor catastral, por supuesto, y la utilidad pública que se tiene que acreditar. La nación tendrá en todo el tiempo el derecho de imponer la propiedad privada, como les digo, en las modalidades que dicte el interés público, así como regular el beneficio social. Se dictarán las medidas para ordenar los asentamientos humanos y establecer adecuadas provisiones, usos, reservas y destinos de tierras, aguas y bosques. Esto prácticamente es una facultad que tienen las entidades federativas y los municipios a través de sus planes de desarrollo, planes de ordenación territorial y desarrollo urbano. Corresponde a la nación el dominio directo de los recursos naturales de la plataforma continental y los zócalos submarinos de las islas. Todo el espacio que podemos tener marítimo, no solo de agua, sino islas, cayos, arrecifes, todo eso que nos corresponde, o sustancias que en vetas, mantos, masas o yacimientos constituyen depósitos cuya naturaleza sea distinta
A los terrenos, ok. Los yacimientos de piedras preciosas, todo lo que es materia de explotación de la minería, todo corresponde inicialmente a la nación, que puede ser concesionada para su explotación por falta de infraestructura, puede ser, pero siempre va a llevar una parte el gobierno. Y nos dice, son propiedad de la nación las aguas, los mares territoriales en la extensión y términos que fija el derecho internacional. ¿En qué entra el derecho internacional, muchachos? Nuestro espacio terrestre geográfico ya lo tenemos determinado. En lo que sí influyó el derecho internacional para determinar los límites de nuestro país, geográficamente hablando, es precisamente los tratados internacionales que se hicieron para saber de la línea costera cuántos kilómetros hacia adentro es mar territorial, cuántos kilómetros hacia adentro es mar colindado, por así decirlo, con otros países, si es que tenemos colindancias en costas, y a partir de ahí cuál es el mar que ya no es territorial. Por supuesto que hay grandes extensiones del mundo que son mares que ya no corresponden a uno u otro país. Yo siempre les digo como ejemplo, si ustedes navegaran y se encuentran una isla que está fuera de los mares territoriales de los países, pues prácticamente esa isla puede ser suya. Obviamente necesitan el reconocimiento del derecho internacional y le pueden poner su nombre. Entonces, no todo el mundo está dividido geográfica y políticamente. Son extensiones. Lo mismo para el espacio aéreo. Tenemos un espacio aéreo comercial, tenemos un espacio aéreo nacional, un espacio donde pueden pasar aeronaves extranjeras sin ningún problema, y un espacio aéreo donde pueden actuar nuestras fuerzas militares. En ciertas latitudes podemos ya entenderlo como una invasión, por ejemplo, o a ciertas latitudes se puede autorizar que una aeronave extranjera pase por el territorio nacional. Entonces todo esto es materia de tratados internacionales que obviamente no vamos a analizar, pero de manera genérica les estoy explicando, y es muy interesante toda esa parte precisamente por los límites de los países y precisamente cómo funciona valga la redundancia, la función jurisdiccional y sancionatoria de la Corte Penal Internacional, por ejemplo, para el caso de invasiones, los bloqueos económicos, lo que le pasó a Cuba, lo que pretende hacer Estados Unidos con Venezuela, etcétera. Bueno, para no darles mucho choro, este artículo 27 delimita qué es el territorio nacional, qué es exclusivamente del Estado y qué puede ser parte de la propiedad privada. Tratándose de petróleo y de los hidrocarburos sólidos, líquidos o gaseosos en el subsuelo, la propiedad de la nación es inalienable e imprescriptible, y no se otorgarán concesiones. Ojo con esta parte de la Constitución, es inalienable, es decir, que no se puede vender, es imprescriptible, que no tiene un plazo de propiedad sobre eso, y sobre todo no se otorgan concesiones, sí las otorgan, pero lo hace directamente el Estado y para ciertos puntos específicos que señalan otras leyes. Por eso la reforma energética se trató por todos los medios de considerarla inconstitucional, precisamente por esto, porque la Constitución dice que no va a ser concesionada. No va a ser concesionada naturalmente, pero por otros negocios sí. Entonces se encontraron las fórmulas en las leyes reglamentarias de la reforma energética para poder dar la comercialización aparte a personas privadas o a empresas extranjeras más bien. Toda la materia nuclear, combustibles nucleares y demás también le corresponde su administración y su ejercicio al Estado. Y bueno, de la zona económica exclusiva que tiene nuestro país con relación al mar territorial que tenemos, es decir, donde podemos comerciar, donde es parte, gracias, de nuestro comercio internacional. Y bueno, pero esas son latitudes que vamos a encontrar totalmente en tratados internacionales. Después nos habla de qué necesitamos para ser sujetos de propiedad privada, ser mexicanos por nacimiento o naturalización o sociedades mexicanas para adquirir derecho. Los extranjeros no naturalizados no pueden adquirir propiedades dentro del territorio nacional, pero sí lo pueden hacer a través de otras personas o como sociedad mercantil legalmente establecida. Es decir, somos socios extranjeros, pero constituimos una empresa en México. La empresa en México es una empresa mexicana y por ser una persona moral con capacidad jurídica y personalidad propia, puede adquirir bienes. Entonces es prácticamente una trampa para que los extranjeros tengan muchas propiedades aquí. Las asociaciones religiosas tendrán capacidad para adquirir, poseer o administrar, pero como no lo entiendo, está en el término constitucional, pero pues ellos no adquieren dinero más que lo que tienen
por medio de limosnas, ¿no? Aunque es el negocio más lucrativo del mundo, la religión. Pero bueno, se les reconoce sus propiedades y lo que pudieran adquirir con la buena voluntad de los feligreses. Las instituciones de beneficencia público-privada, ¿cómo se va a regular esto? Las instituciones de beneficencia no obtienen dinero, no obtienen un lucro ni tienen un fin preponderantemente económico como sí lo tienen las asociaciones y sociedades civiles. Sin embargo, funcionan a través de donativos y estos donativos, si bien no son fiscalizados, pues es la manera en la que van a adquirir más bienes. Por eso hay mucho lavado de dinero en este tipo de asociaciones. Sociedades mercantiles, bueno, que también pueden operar. Los bancos debidamente autorizados conforme a la Ley General de Instituciones de Crédito, las entidades federativas, que corresponde a las entidades federativas propiamente y los municipios, no todo es gobierno federal. ¿Qué corresponde a los grupos indígenas? Recuerden, en consecución al artículo 1 de la Constitución, ¿qué les corresponde? De todo esto nos habla el artículo 27 de la pequeña propiedad. Fíjense, esto es muy importante. La fracción 18 del artículo 27 nos dice: se declaran revisables todos los contratos y concesiones hechas por los gobiernos anteriores desde el año de 1876 que hayan traído por consecuencia el acaparamiento de tierras, aguas y riquezas naturales de la nación por una sola persona o sociedad, y se faculta al Ejecutivo de la Unión para declararlos nulos cuando impliquen perjuicios graves para el interés público. 1876, obviamente estamos hablando de una época anterrevolucionaria donde existían muchos latifundios y precisamente se atacó eso. Parte de la victoria revolucionaria y de la lucha de Emiliano Zapata, entre otras cosas, fue precisamente la división de tierras, las tierras para trabajo, la tierra es de quien la trabaja, pero precisamente la extinción de los latifundios, un gran terreno fértil en manos de una sola persona y no para su explotación, sino para su arrendamiento o para prácticamente su explotación a través de un régimen que pudiera parecer esclavista. En materia de tierras se reconoce la justicia agraria del Tribunal Agrario, que está a un pasito de desaparecer prácticamente por muchas cuestiones, por el avance de la sociedad, por el desarrollo de nuestra geografía, porque cada vez más los terrenos ejidales y comunales ya se han ido urbanizando, ya son parte de los planes sectoriales de desarrollo urbano. Entonces prácticamente la justicia agraria, sí hay muchos, gran parte del sector agrario en nuestro país, pero ya son los menos. Entonces el Tribunal Agrario está a punto de desaparecer. Artículo 28. Este es muy importante. Ustedes saben qué es un monopolio. Un monopolio es el acaparamiento de una actividad en manos de una sola persona o de una empresa. En los Estados Unidos mexicanos, dice el artículo 28, quedan prohibidos los monopolios, las prácticas monopólicas, estancos con donaciones de impuestos y exenciones de impuestos en los términos y condiciones que fijan las leyes, con sus grandes reservas, porque el Estado sí configura monopolios. Muchas grandes empresas, si bien, es decir, si a una gran empresa que acapara un sector le pones una sombra con una empresa que no genere, deja de ser monopolio porque ya tiene competencia. Entonces, esta palabra del monopolio incluso está muy revisada. Muy revisada precisamente porque si tú tienes a un Walmart que pudiera ser un monopolio, pero le pones una tiendita de la esquina, ya tiene competencia y ya no es monopolio. Entonces, de hecho, si tenemos monopolios de derecho, no funcionan como monopolios. Los estancos económicos, las condonaciones de impuestos, sí existen condonaciones de impuestos, las pueden dar los presidentes, sí existen exenciones de impuestos en las mismas leyes reglamentarias, de acuerdo a la época y lugar de pago. Nos dice que se castigará severamente a las autoridades que persigan con eficacia toda concentración o acaparamiento, es decir, que se van a combatir los monopolios, que se va a combatir el acaparamiento de industrias completas. Se fijarán los precios máximos para los artículos de primera necesidad, hablando de la canasta básica. Y lo que nos interesa, que sí son monopolios del Estado, pero la misma Constitución dice, no constituirán monopolios. Las funciones que el Estado ejerza de manera exclusiva en las siguientes áreas: correos, telégrafos y radiotelegrafía, minerales radiactivos y generación de energía nuclear, la planeación y control del sistema eléctrico nacional, así como el servicio de transmisión y distribución de energía eléctrica.
y la de exploración y extracción del petróleo y los demás hidrocarburos en los términos de los párrafos tales del artículo 27. De los primeros, bueno, estamos de acuerdo. Del sistema eléctrico nacional y de la exploración y extracción de petróleo, ¿son exclusivos del Estado? Sí, siguen siendo exclusivos. El Estado puede contratar a empresas extranjeras para que extraigan, para que hagan los pozos y extraigan esos hidrocarburos. Los puede contratar porque finalmente es una actividad económica. En lo que sí no enfatiza, y precisamente ahí está la trampa para la reforma energética, es que no habla de la comercialización y distribución de esos hidrocarburos, que ahí sí ya participan todos los extranjeros. Entonces se le puso el parchezote a esta parte de la Constitución, y de hecho la misma Constitución dice, párrafo reformado, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 11 de junio de 2013. Perdón, es que había una avispa. Ok. El Estado contará con los organismos y empresas que requiera para verificar manejo de sus recursos, hablando de las entidades descentralizadas con las que va a contar el Estado mexicano como Pemex, CFE. Tendrá un banco central, hablando del Banco de México, que será autónomo en el ejercicio de sus funciones. Obviamente, un banco central controlado por el gobierno pues prácticamente haría añicos nuestra economía, así que es por medio de una autonomía, que es una figura jurídica bastante interesante, donde nadie tiene injerencia sobre él. Se encarga de una actividad pública, pero nadie tiene injerencia sobre él, ni el presidente, entre comillas, porque pues el presidente es el presidente. El Banco Central no constituye un monopolio, aparte de que están todos los bancos comerciales que ustedes y yo usamos. La Comisión Reguladora de Energía, como un ente regulatorio y sancionatorio de toda la materia de hidrocarburos, de energía eléctrica y demás. Las asociaciones de trabajadores, para proteger sus propios intereses, hablando de sindicatos, no se consideran monopolios. Nos dice que se podrán otorgar subsidios a actividades prioritarias cuando sean generales, es decir, que no pagues ciertos impuestos o que no pagues ciertas cuotas que tienes que pagar por actividades públicas. ¿Por qué? Pues precisamente como un financiamiento. Si bien no te damos dinero, más bien no te cobramos y puedes realizar tu actividad y crecer en esa actividad. El fundamento legal del Instituto Federal de Telecomunicaciones como un órgano autónomo que se encarga de todo, de regular todas y sancionar a todas las empresas de telecomunicaciones que prestan servicios. Sí, todo el espectro digital que maneja el Estado mexicano es propiedad del mismo Estado, pero su ejecución, el acceso a estos medios se hace a través de empresas privadas, obviamente que están concesionadas, pero son reguladas por el Instituto Federal de Telecomunicaciones. Bueno, ¿cómo se pueden hacer las concesiones para radio, para televisión? ¿Por qué Televisa tiene más? ¿Por qué TV Azteca tiene menos? ¿Por qué surgen nuevos canales? ¿Por qué se extinguen estaciones de radio? ¿Por qué surgen nuevas estaciones de radio? La Comisión Federal de Competencia Económica, obviamente, lo que les digo, previendo esta parte capitalista de nuestro intercambio de bienes y servicios. ¿Cómo van a ser nombrados los comisionados? Bueno, son una terna que manda el presidente, como ya les había dicho en muchos otros nombramientos, aprobada por el Senado de la República. Todo es procedimiento, y el artículo 29 y último de nuestras garantías individuales, y no menos interesante. Este ya no nos habla de garantías individuales en sí, nos habla de la manera en que pueden aplicar o dejar de aplicar las garantías. Lo voy a leer y se los explico. Sobre todo poner ejemplos, que es lo que más me interesa. En los casos de invasión, perturbación grave de la paz pública o de cualquier otro que ponga a la sociedad en grave peligro o conflicto, solamente el presidente de los Estados Unidos mexicanos, con la aprobación del Senado, del Congreso de la Unión o de la Comisión Permanente, podrá restringir o suspender en todo el país o en un lugar determinado el ejercicio de los derechos y garantías que fuesen obstáculo para hacer frente rápida y fácilmente a la situación, es decir, al caso de invasión o perturbación grave de la paz pública. Pero deberá hacerlo por un tiempo limitado por medio de prevenciones generales, y sin que la restricción o suspensión se contraiga a determinada persona. Si la restricción o suspensión tuviese lugar hallándose el Congreso reunido, concederá las autorizaciones que estime necesarias, para que el Ejecutivo haga frente a la situación. ¿Qué es esto, muchachos? Si ustedes vieron una película que se llamaba La Noche de la Purga, es eso. Podemos tener
cuestiones de invasión militar extranjera o una invasión alienígena y demás, y para hacer frente se tienen que suspender las garantías. ¿Por qué? Recuerden que los extranjeros en suelo mexicano tienen derecho a todas las garantías, pero ¿qué pasa con con un ejército que quiere invadir al Estado mexicano? ¿Le vamos a dar las mismas garantías? Por supuesto que no, no le podemos otorgar las garantías. Entonces se tienen que extinguir las garantías para todos para poder agarrar a estos monos. Fue la manera que se encontró, porque la Constitución debe ser igualitaria para todos. Entonces, bueno, se las vamos a suspender a todos, pero contra quienes vamos a echar el tiro va a ser contra el ejército extranjero. Entonces, se hace así. ¿Por qué? ¿Por qué se suspenden las garantías? ¿Por qué va a haber detenciones arbitrarias? ¿Por qué va a haber homicidios? ¿Por qué va a haber torturas? Estas penas que están prohibidas por el artículo 22 de la Constitución van a pasar, porque es parte de las prácticas militares, de las prácticas castrenses. Entonces, en caso de invasión va a pasar eso. Por eso les digo que, como la película de La Noche de la Purga, todos encerrados en su casa y afuera va a ser no hay leyes por una sola noche. Bueno, eso pasaría, sería la ley del más fuerte y un completo caos. No nos hemos enfrentado a eso, afortunadamente. Se ha pretendido extinguir el cumplimiento o el respeto a las garantías individuales en ciertas partes del país que se han querido rebelar. O sea, en algún momento, en el 94, con la lucha del Ejército Zapatista de Liberación Nacional, ZLN, que se quería independizar derivado de la firma del Tratado Internacional que hizo en ese momento Salinas. Se quería independizar y dijeron, bueno, suspendemos garantías en Chiapas, les damos en toda la torre a los indígenas, que sí pasó, y recuperamos el orden. Chiapas se quería independizar, obviamente, pues ya conocemos la historia, no pasó. Entonces es muy interesante esa parte de cómo tenemos derechos mínimos que no son negociables ni renunciables, pero solo por una razón se puede suspender su cumplimiento, y esa es la perturbación grave de la paz pública o una invasión extranjera. Bueno, dentro de lo que se va a restringir hay ciertas excepciones. No se pueden restringir ni suspender los derechos a la no discriminación, al reconocimiento de la personalidad jurídica, a la vida, a la integridad personal, a la protección de la familia, nombre, nacionalidad, derechos de la niñez, derechos políticos, libertades de pensamiento, conciencia, de profesar creencia religiosa, el principio de legalidad, de retroactividad, la prohibición de pena de muerte, la prohibición de la esclavitud y la servidumbre, la prohibición de la desaparición forzosa y la tortura, y las garantías judiciales indispensables para la protección de tales derechos, es decir, con estas reservas. Son derechos mínimos que se tienen que cumplir, pero prácticamente les podríamos dar en la torre a los extranjeros con esto. Lo que sí da miedo es que nuestro sistema político, nuestro sistema de gobierno, abusara de todas estas facultades suspendiendo las garantías, porque podríamos ser, o sea, si lo que ya pasa, cuestiones como Atenco, como Acteal, como Tlatelolco, todo eso ha pasado en respeto a las garantías, sin suspender garantías. Imagínense qué pasaría entonces con la suspensión de garantías. Es el escenario más crítico al cual nos podríamos enfrentar constitucionalmente hablando. Ok. Bueno, como lo dice, es de manera limitada esta suspensión por un tiempo definido mientras se da lucha contra esa contingencia que puede pasar en nuestro país. Una vez recuperada la paz pública, regresamos al cumplimiento de las garantías individuales, y ahora sí que sean juzgados los que tengan que ser juzgados, como si fueran los juicios de Nuremberg. Y bueno, ese fue el último artículo de las garantías individuales. Con eso acabamos, muchachos, toda esta parte, todo este curso. Les pido una gran disculpa por no haber podido estar todas las clases con ustedes. De alguna manera, y esto es prueba de ello, que acabamos el curso, me quise poner al corriente con ustedes. Espero se hayan quedado con lo mejor de estos temas, e intenté no solo darles el tema, sino mi perspectiva de ese tema. Fórmense un criterio sobre todas estas garantías individuales y no las olviden, muchachos. No son abogados, o a lo mejor algunos, maldita avispa, o a lo mejor algunos de ustedes sí van a ser abogados, no lo sé, pero apréndanse a defender. A lo mejor se van a encontrar con un policía que los agarre y se quieran defender con los artículos y todo, y como el meme que dice que lo verguemos, ¿no? Puede ser, pero conozcan, por lo menos conozcan, con personas que entiendan, y no quiero hablar mal de los policías, pero con personas razonables ustedes van a tener la razón, ¿de acuerdo? Entonces, apréndanse a defender en términos de todo esto. Muchachos, con esto acabamos el curso. Por favor, nos conectamos el próximo... Yo les había dicho que el próximo lunes, pero yo creo que va a ser el próximo martes. Por favor, avísenme vía WhatsApp qué horario tienen disponible. 1 hora.
para que les pueda dar sus calificaciones. Nos conectamos y personalmente les doy sus calificaciones y veo la demás cuestión de las calificaciones. Les había dicho que terminen su actividad de Classroom y prácticamente con eso les voy a calificar. Para que no lo haya acabado y vaya a tener una calificación reprobatoria, pues le voy a hacer examen sobre todo lo que vimos en el curso. Así que prepárense para eso si es que no tienen su actividad, o como última oportunidad acaben su actividad este fin de semana, máximo hoy y mañana, y no van a tener problemas con su calificación. Cuídense mucho, les mando muchos saludos. Nos conectamos por favor el día martes, nada más avísenme del horario. Y bueno, nada, manténganse sanos. Que estén muy bien, muchachos.